vaya a hacerlo a futuro, ¿no? Entonces, importante eso, pero aprovechar la información que he tratado de que sea lo más específica y espero que les pueda servir. Esto pues ya les comunicaré cómo va a ser el trabajo con esta información que estará también en la otra plataforma. Entonces, tenemos la teoría de la oratoria, tipos de intervención, organizar y estructurar una presentación, apoyos personales a la eficacia de una charla. Creo que eso es importante frente a lo que estamos viviendo hoy. Alguno de ustedes ya también lo decía, estamos en esos constantes espacios de ejercer la palabra y qué bueno pues tener recursos que nos ayuden, ¿no? Apoyos técnicos a la eficacia, recursos audiovisuales. Hoy en día hay muchos recursos, si bien es cierto, unos son pagados, pero hay otros gratuitos que pueden hacer que nuestras presentaciones sean mejor o sean más interactivas, más llamativas. Algo importante, fundamental, la personalidad del orador, ¿sí? Eso lo veremos el día viernes, porque creo que quizás hemos tenido ya algún acercamiento o sabemos algo de cómo es esto que se refiere a la personalidad del orador, ¿sí? Pero entender un poco más, saber un poco más que podemos evidentemente ser uno de ellos o habernos encontrado quizás con diferentes formas, con diferentes personalidades del orador, y eso va a marcar mucho en una charla, ¿sí? De manera personal, les comento, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas charlas y la forma como el orador se para frente a un escenario, cómo son sus gestos, cómo es su tono de voz, todo eso a mí de manera personal me llama mucho la atención, no solamente porque me gusta aprender mucho la oratoria, sino también porque marca el ambiente en una ponencia, en una charla. Con eso ganas muchísimo o realmente pierdes mucho, y no solamente tú, sino también la audiencia. Entonces es importante conocer eso. Y finalmente, los temas de trabajo que van a ser subidos de manera periódica a la plataforma. Igual, pues ya les indicaré también la metodología por si tienen alguna duda dentro de estas semanas que dentro de estos días que estaremos trabajando. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver en este momento 3 definiciones. Ojo, aquí sí quiero aclarar, pues dentro de las definiciones de oratoria encontramos muchísimas definiciones. A veces siento que no es tan positivo que haya muchas definiciones porque realmente no nos ayudan a plantar un concepto real de lo que es la oratoria, de cuál es ese concepto, porque demasiada información se ha dado, y por eso digo que con esto también es un factor que hace que la oratoria se haya desvirtuado. Yo les he traído acá 3 conceptos, 3 definiciones de lo que es la oratoria. La primera es de Diego Naranjo. Diego Naranjo es campeón latinoamericano de oratoria. Actualmente es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Loja es una provincia al sur del Ecuador, pero él hizo pues que la oratoria en este rincón acá del país tenga mucha fuerza, y es gracias a él que la oratoria realmente ha tenido su importancia, y mucha gente pues ha logrado entender y ha logrado dar a conocer también en otros rincones, pero es gracias a él, y él adquirió mucha experiencia pues desde sus inicios y a través de campeonatos a nivel latinoamericano. Entonces él nos va a decir lo siguiente, que la oratoria es el arte, la filosofía y el poder de la palabra, que a través de la combinación perfecta de los ideales, la pasión y la expresión, le permite al ser humano obtener receptividad social y constituirse un adalid de la libertad. Este concepto él lo maneja desde la oratoria como arte, ¿sí? Como arte, es decir, él ve la oratoria como una oportunidad o como la oportunidad perfecta para luchar por las causas sociales. Es decir, a través de la palabra yo puedo construir un mundo mejor. Sabemos hoy en día los discursos cómo han cambiado muchísimo.
sabemos quizás uno de los discursos más fuertes es el discurso del odio que hoy en nuestro mundo está ponderando demasiado, y él habla también de que es la oratoria, es el ejercicio adecuado, el ejercicio positivo de la palabra que nos va a permitir alzar la voz y luchar por esas o cambiar esas realidades de injusticia que tenemos, ¿sí? Esto visto desde el enfoque del arte, desde el enfoque de la oratoria como arte. Ya desde la comunicación social cambia un poco, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, la segunda definición que yo les he traído, como para tener un poquito la visión quizás más amplia, es: la oratoria es el arte que nos permite expresar a nuestro público ideas, pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Su finalidad la liga directamente a la sociedad en la búsqueda de los ideales de igualdad y libertad. Aquí hay que tener un punto claro, y es que el orador es una persona muy culta, una persona que realmente ha entendido lo que es la ética. Es decir, esto le va a servir para tener mucha más credibilidad en el momento de estar en un escenario, ¿sí? No es que solamente yo voy y me paro en un escenario y transmito mis ideas, procuro persuadir al público. Tiene que ir más allá. Es una persona que realmente a través de su expresión corporal denote esa ética y denote esa integridad que tiene que tener, porque eso también va a hacer que el público le crea lo que está diciendo. Y esta definición nos llama mucho a eso y nos sigue insistiendo en luchar a través de la palabra, o en buscar a través de la palabra realidades justas para el ser humano, ¿sí? La oratoria a través de la historia ha venido buscando eso, ¿sí? Y ustedes se habrán podido dar cuenta a través, por ejemplo, de esos grandes oradores de la historia, ¿no? Que han cambiado con su discurso grandes contextos de injusticia, porque han movido masas, ¿sí? Tenemos a un Martin Luther King, tenemos a un Nelson Mandela, que a través de ese discurso tan elocuente han logrado mover al mundo, o lograron mover al mundo, y yo creo que eso es precisamente la oratoria desde el arte, y este concepto sin duda habla, o esta definición sin duda habla de aquello. Bien, y este concepto, esta definición que seguramente la conocemos, que es de la RAE, que dice: el arte de hablar con elocuencia, género literario que se concreta en distintas formas, como el discurso, la disertación, la conferencia, el sermón, etc. Es decir, podemos ver que en todos los espacios prácticamente vemos oratoria, ¿no? Y esto lo vamos a ver a continuación, sobre todo entender un poco los tipos de oratoria. Seguramente ustedes han escuchado o han visto o saben que quizás hay muchos tipos de oratoria, ¿sí? Está la oratoria forense, la oratoria empresarial, está en los contextos educativos, está la oratoria sagrada, que por ejemplo la encontramos mucho en los contextos pues, de las iglesias, el sacerdote que hace su homilía. Aquí está la oratoria, evidentemente. Pero esto realmente se divide, o este tipo se divide solamente en dos: la expositiva y la exclamativa, ¿sí? Y también de aquí nace lo que yo les decía al inicio, los dos enfoques: la oratoria como arte y la oratoria como una comunicación social. Tenemos la expositiva. Esta expositiva es quizás la que hoy en día ha cobrado fuerza, por así decirlo, de una manera no tan adecuada, ¿sí? Porque ha desvirtuado realmente ese ejercicio de la palabra que mueve masas, que nos invita a cambiar realidades, ¿sí? Ya sea desde un escenario, o simplemente el tener la oportunidad de estar con un micrófono y transmitir una idea. ¿Por qué digo eso? Hoy tenemos, por ejemplo, algunas experiencias. Está, por ejemplo, el famoso coaching educativo o el famoso coaching empresarial, o diferentes tipos, ¿no? Que también existen, que ha desvirtuado un poco la oratoria, ¿sí? Porque la ha llevado a un sitial que no es, ¿sí? La oratoria es esa capacidad que tiene la persona de mover algo, de llevar a la acción. Y el coaching, pues, con su lenguaje quizás no tan adecuado,
a veces no dice nada, ¿sí? A veces simplemente se queda en el momento en ese momento, en la emoción y nada más, ¿sí? Pocas veces nos lleva a la acción. Entonces eso quiere decir que que se ha desvirtuado, que ha perdido que ha ayudado a que la oratoria realmente pierda valor. Bien. La expositiva utiliza tonalidades medias de voz y una moderada expresión corporal. Se la puede utilizar en foros, exposiciones, lecciones, entrevistas. Seguramente la mayoría de ustedes ha utilizado o ha practicado mucho este tipo de oratoria. De hecho, un estudiante, bueno, acá es tercero de bachillerato, que es el último año, pues en una simple exposición o en una exposición de grado, utiliza esta oratoria, la expositiva, ¿sí? Donde el tono de voz, pues, es tranquilo, es medio, como dice ahí, y no se necesita quizás de una energía. Esto, para entenderlo más, evidentemente lo haremos a través de la práctica, porque de lo contrario no sirve de mucho o no lo entendemos. Y también la hemos visto en las ponencias, en diferentes ponencias que quizás hemos tenido la oportunidad de estar, donde vemos que quizás lo importante o solamente la fuerza se la coloca en la transmisión de ideas, pero poco o se deja de lado o poca importancia se le da al tono de voz, a la mirada, a los gestos, que yo creo que todo eso es importante y todo eso completa a la final pues esta oratoria. Bien, y en las entrevistas que lo vemos a diario en diferentes espacios, ya sea pues de televisión, donde ahí también pues se ve o se hace la práctica de la oratoria. Y tenemos la exclamativa, y aquí entra pues la oratoria desde el enfoque del arte. ¿Por qué hago mucha fuerza en esa idea? Porque realmente eso es lo que hoy no debería perderse, ¿sí? No debería perderse, porque gracias a ese ejercicio de la palabra desde el arte, desde hacer escuchar mis ideales, desde los grandes discursos, el mundo ha cambiado, ¿sí? El mundo ha cambiado quizás en algunas ocasiones para bien, quizás en algunas ocasiones para mal. Recordemos que la palabra, así como construye, también destruye, y los discursos pues están también para destruir si no entendemos para qué tenemos nosotros ese poder, ese talento, esas habilidades comunicativas, si no es para construir algo mejor, para construir una sociedad que sea más sana la convivencia. Y la exclamativa nos lleva a eso. En la técnica o en las herramientas, ¿qué nos va a decir? Que utiliza tonalidades de voz alta y fuerte expresión corporal, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos mejor? A la práctica, pero un tips que les dejo, si pueden ustedes acercarse a los discursos de los grandes oradores, no solo que existieron, sino que todavía existen, ¿no? Un gran referente, el más actual, un Barack Obama, por ejemplo, realmente sus discursos muestran esos ideales claros de querer cambiar lo que está mal, de querer hacer las cosas de mejor manera. Y ahí entra mucho la oratoria exclamativa, esa energía, esa fuerza que yo pongo no solamente ya en mis ideas, en las palabras, sino también en mi cuerpo, ¿sí? Y eso se denota y el público pues obviamente logramos convencer a ese público, logramos persuadir de una manera mucho más eficaz, que es lo que busca este tipo de oratoria, la oratoria exclamativa. Entonces, aquí podemos ya tener un primer acercamiento, es decir, la expositiva, una oratoria con un fin, es decir, una comunicación social. Estos espacios donde yo ejerzo la palabra para exponer mis ideas sobre un tema que tengo dominio, sobre algo que me han pedido, desde un ejemplo, exponer en una clase, hablar con alguien, estar en una entrevista, ¿sí? Quizás esta es la que se mueve o la que está hoy en día realmente las razones y sentimientos de un orador, las cuales son presentadas ante el público como un mensaje o como un llamado hacia la libertad y la justicia social. El discurso de un orador, de una persona que está en el ejercicio de la palabra, es de suma importancia y ya nos lo dice este concepto. Es decir, yo puedo haber hecho ya el 100% o puedo estar completamente seguro
en cuál va a ser mi expresión corporal, pero no puedo dejar de lado las ideas, ¿sí? Si bien es cierto, es la forma como yo persuado que también quizás va a ayudarme más, pero las ideas también tienen que acompañar, ¿sí? Porque el discurso tiene que estar muy bien sustentado. Y el discurso, quien lo elabora es el orador. Jamás un orador jamás puede permitir que otra persona le elabore su discurso, ¿sí? Hay un asesoramiento, hay un acercamiento a buscar personas o herramientas que nos permitan elaborar un discurso excelente. Pero quien hace todo el trabajo, evidentemente, de la redacción es la persona que va a transmitir esas ideas a través de la oratoria. El discurso en la oratoria como arte, en la oratoria exclamativa como tal, quizás cobra mucho más fuerza que en la oratoria expositiva, porque bueno, en la oratoria expositiva se transmiten pues ideas de un tema en específico, ¿sí? Quizás ahí no juega un rol tan importante, pero igualmente no podemos dejarlo de lado, no podemos creer que no es así, ¿sí? Pero ya en la oratoria como arte es fundamental, ¿sí? Cómo la idea, la palabra logra resonar en mi auditorio, ¿sí? Logra persuadir a las personas que me están escuchando, ¿sí? Entonces, y vuelvo a decir, ¿sí? Ahí están los grandes discursos que se han articulado con las grandes elocuencias de estos pensadores y oradores que realmente han logrado hacer mucho. Entonces, creo que en el discurso también tiene que estar mucho el sentimiento, y el sentimiento lo logramos a través de palabras que se acerquen mucho a la emoción. Hay una técnica muy interesante en esto del discurso, y son palabras que realmente tengan que ver mucho con la realidad que está viviendo en ese momento el público o la audiencia a la que yo me voy a dirigir. En la información que yo he recabado para este módulo, hay esos tipos de audiencia también que debemos saber, que debemos conocer, pero eso pues ya lo iremos viendo como para no salirme mucho del tema. Bien, una composición científica. El orador también tiene que saber de lo que está hablando, ¿sí? Porque como les digo, si no hay esa fuerza también en la otra parte, como es el discurso, prácticamente perdería mucho frente a un público este orador, ¿sí? Yo tengo que estar seguro y saber que eso que yo he escrito, eso que yo he elaborado, va a cumplir con ese objetivo que yo me he propuesto frente a una audiencia. Ya en una oratoria pues de tipo expositivo, ya me baso mucho en el tema, no en las ideas. Y bueno, eso lo aclararemos más con la práctica y con algunos ejemplos. Bien, y llegamos precisamente a lo que del principio les había dicho, los dos enfoques, la oratoria como expresión del arte y la oratoria como comunicación social. La oratoria como comunicación social, que es donde el ser humano, las personas estamos siempre en esa constante práctica, ¿sí? El hecho de estar frente a un aula, de presentar mi trabajo de grado, de haber presentado una exposición en una clase, de hacer algo, de presentar una ponencia que se me ha pedido, de estar en una entrevista, en fin, muchos ejemplos. Tiene que ver mucho con la comunicación social. Pero ojo, aquí es importante saber algo. A veces en esta oratoria expositiva creemos que solamente pues, es el hablar y ya, ¿sí? Tiene que ver mucho también el tono, tiene que ver mucho la expresión de la mirada. Por ejemplo, en una entrevista a veces se nos olvida que nuestra cuestión visual, nuestros ojos, nuestra mirada, tiene que estar hacia la persona que me está entrevistando, ¿sí? Nosotros podemos ver en la realidad, pues en una entrevista en un canal de televisión, como a veces, pues eso se pierde, porque realmente no entendemos que el hecho de yo estar en una oratoria o hacer una oratoria expositiva no quiere decir que no utilice esa elocuencia y esa elegancia incluso en mis palabras y en mi expresión corporal. Sí, a veces... y aquí quiero traer a colación a lo que es fundamental, que yo creo que a veces también se nos olvida. Yo puedo saber mucho, puedo tener grandes títulos, puedo haber tenido experiencia en
el haber aprendido a través de diferentes experiencias, pero eso de nada me va a servir si no logro comunicar esa idea, esas palabras con elegancia, frente a una, a dos o a muchas personas que me pueden estar escuchando. Bien, desde este enfoque decimos entonces que el ser humano es sociable por naturaleza, es decir, pues nosotros sabemos que estamos en esa necesidad siempre de transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, necesitamos ser escuchados. Y cuando vivimos situaciones difíciles, buscamos, y eso lo sabemos todos, buscamos personas que nos escuchen, ¿sí? Y nosotros siempre estamos en ese constante, desde la parte humana, que yo creo que hoy en día es fundamental, el ayudar a los demás, en un simple consejo, en ese transmitir una voz de aliento. Todo eso no quiere decir, quiere decir simplemente que debemos aprender a utilizar nuestras palabras positivamente, es decir, somos seres sociables. Y la oratoria, pues sin duda ahí tiene una gran función, ¿sí? Entonces, entender también que desde lo simple, que desde lo no formal, que desde los coloquios, estamos también a la final, como se darán cuenta, ejerciendo la palabra, ejerciendo y desarrollando también nuestras habilidades comunicativas, simplemente que aquí también vamos, por supuesto, a la emoción. Entonces, el ser humano, pues, sociable por naturaleza. ¿Qué más nos va a decir en este enfoque? Que la persona habla bien, que la persona que habla bien llama la atención, por ende se convierte en líder. Y esto creo que es claro. Nosotros cuando escuchamos a una persona que tiene esas habilidades lingüísticas muy bien desarrolladas, realmente nos conmueve, nos persuade, nos llama la atención y vamos viendo ya ciertas características de liderazgo, ¿sí? La forma en que nosotros nos comunicamos, cómo tomamos en cuenta a las personas a las que le estamos hablando en una ponencia, en una charla, dice mucho. Cómo a través de la palabra nosotros damos solución a un conflicto, cómo a través de la palabra quizás nosotros cambiamos la realidad de una persona, cambiamos la realidad de un contexto, ¿sí? Entonces, todo eso a nosotros nos da la habilidad o le da la habilidad a la persona para ir adquiriendo experiencias de liderazgo. Un líder tiene que tener evidentemente dominio en la palabra, tiene que saber entender para qué está utilizando sus palabras. Vuelvo y repito, debemos aprender a utilizar nuestras palabras de manera positiva para sanar, para construir. Y evidentemente este ejercicio nos va a llevar a ser líderes positivos, porque de nada nos sirve que la oratoria nos ayude a nuestro liderazgo, pero un liderazgo donde también podemos manipular los discursos. Y eso también lo podemos o lo hemos visto. Finalmente, el ser humano tiene la capacidad de expresar todo lo que piensa y siente. Esta idea creo que también está muy clara. Bien, la oratoria como arte. La escuela socrática manifestaba que la oratoria es más que una cuestión de técnica o mercantil, debe servir a los demás, es decir, tiene una finalidad social. Y esta idea la uno con la segunda idea que da fuerza pues a la oratoria como arte. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado hoy en día con la oratoria? Hoy vemos grandes estrategias de marketing, ¿sí? Grandes procesos de publicidad en diferentes contextos y creemos que la oratoria pues simplemente sirve para aquello, ¿sí? Y se ha quedado ahí, se ha estancado ahí o se está estancando ahí. Evidentemente esto va más allá, ¿sí? Tiene que ir o tiene que cambiar algo de una realidad, ¿sí? Y es importante saber también que cuando yo me dirijo al público o cuando el orador se dirige al público, no es el orador el que quizás se lleva el protagonismo, ¿sí? Yo hablo para conseguir algo, ¿sí? El orador a través de sus palabras, a través de sus discursos, trabaja por un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Que todas las personas o que la audiencia, etcétera, que lo escuchó, salga con un objetivo, ¿sí? Salga con un objetivo claro, que decir, mira, esta persona que me transmitió su idea logró aclararme el panorama y darme más herramientas para mi accionar, ¿sí? En un contexto en específico. Creo que ese es el gran logro y la constante responsabilidad de la persona que ejerce la palabra como tal. Y aquí muy claro lo dice, hablar para los demás, ¿sí? No hay protagonismo individual del orador, ¿sí? Sino más bien es
ese protagonismo y esa elocuencia, o a través de esa elocuencia que yo logro que quienes me están escuchando tengan esa capacidad de actuar, porque la oratoria nos lleva evidentemente a la acción. Bien, creo que eso es de manera muy general algunos conceptos que es importante tener en cuenta. Como les decía al inicio, vamos a trabajar mucho la oratoria desde la comunicación social, es decir, cómo yo puedo aprender a transmitir una idea, es decir, en un minuto. Hoy vemos experiencias muy enriquecedoras como por ejemplo los TED, esta experiencia de TED Talks, que es a nivel mundial, donde el eslogan principal es transmitir ideas que merecen ser difundidas, y lo vemos que es una experiencia que se ha hecho a nivel mundial. Creo que es una experiencia que sí valora realmente la oratoria como debería ser, desde una comunicación social. Desde el arte seguimos viendo grandes discursos, pero quizás como no es un contexto en el que nos movemos mucho, porque yo no doy una disertación de mi trabajo de tesis con energía, ni simplemente no lo hago, no porque no pueda, sino porque quizás eso más me llama a una oratoria desde una comunicación social, desde un transmitir ideas de una manera tranquila, con una voz, con un tono de voz medio, con las palabras, con un lenguaje elegante. Esto tendríamos que hacerlo práctico para que quizás les quede un poco más claro. Esto es lo que yo quería compartirles en esta primera sesión, para entender un poco de dónde nace, ¿sí? Entendiendo también o conociendo que la oratoria como arte nace ya en una Grecia democrática, donde en las grandes asambleas quienes se defendían, pues obviamente eran estas personas que eran acusadas injustamente quizás, o eran juzgadas y necesitaban defenderse, pero su defensa no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente convincente para lograr persuadir, y es ahí donde la oratoria comienza a tomar su rumbo, es decir, ellos mismos comienzan a defenderse y comienzan esta Grecia, en la Grecia antigua comienzan pues a través de eso a entender la importancia de saber transmitir las ideas de una manera adecuada, de una manera elocuente. La elocuencia jugaba sin duda un papel fundamental porque lograba convencer al público a través pues de la palabra. Pero como les digo, lo que sí me interesaría es que tengamos herramientas de la comunicación social, donde quizás nos movemos más, ¿no? En nuestros trabajos, en una profesión que algún momento querramos seguir, pero como les decía al inicio de esta sesión, tiene que ser un propósito humano, ¿sí? La oratoria tiene que ser parte de nuestras vidas, ya no tiene que ver mucho hoy en día con el contexto, con la carrera, con la profesión, ¿sí? Porque hoy en día un arquitecto, un doctor, ni se diga un educador, tiene que saber comunicar, tiene que entender que sus ideas valen la pena y tiene que tener también las herramientas para saber hacerlo, ¿sí? Es decir, la oratoria también me va a ayudar a mí a un crecimiento integral como persona. Es lo que quizás no se maneja mucho o se ha olvidado, ¿sí? Porque como les decía, como sé mucho, ¿sí? He tenido grandes experiencias de aprendizaje, pero en el momento de transmitir ideas realmente se queda corto o se puede quedar corto esa persona, porque no ha entendido que no es tanto, no es solo el conocimiento, es esa idea que yo tengo, que a veces puede ser simple, y por eso les decía al inicio, una idea puede ser simple, pero la forma como lo digo, la expresión corporal y cómo logro persuadir a mi audiencia va a marcar mucho, ¿sí? A veces podemos encontrar discursos muy pobres, pero realmente el orador ha logrado enaltecer ese discurso, ¿sí? Son situaciones de reflexión que siempre están allí. Yo sí me quedaría también y les dejo con la oratoria como arte, porque es a través de esos discursos que realmente podemos cambiar mucho, ¿sí? Cambiar mucho. La oratoria expositiva, pues también nos ayuda sobre todo en la parte de nuestra profesión quizás, y también un poco en la cuestión de nuestra parte humana, de nuestro desarrollo integral como seres humanos. Bien, eso en esta primera parte.
las preguntas igual, como les digo, al final, si es que tienen alguna, tal vez, si quisiera irme un poco ya, continuar más que todo con estas premisas, ya esto más con el trabajo que vamos a realizar. Yo he tratado aquí de hacer un poco, de colocar algunas ideas para tener un poco claro cómo se va a funcionar, a pesar de que creo que ustedes ya lo tienen. Sin embargo, pues ahí colocaba el trabajo autónomo que va a estar en esta plataforma. Ustedes ya están ingresados, según me informaba el hermano Daniel. Las sesiones de Zoom están aquí. Estas serían las fechas de conexión en esta hora, ¿sí? Evidentemente yo sé que quizás por problemas de conexión a veces a todos nos pasa que no nos podamos conectar. Entonces con el hermano Daniel se ha pensado en subir estas sesiones a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan, o los que no se puedan conectar, puedan tener acceso. Bueno, esto de la evaluación, la idea es también hacer trabajos, teóricos, que sería esta semana, y prácticos la siguiente semana. Estamos 12 participantes, eso es una ventaja porque se puede hacer ejercicios prácticos. Cuando me mencionaban que habían alrededor de 30 y algo más de inscritos, sí era un poco complicado por el tiempo, sobre todo, porque habría que darle la oportunidad a los 30 participantes. Pero como veo que, bueno, están 12, se podría trabajar de mejor manera con los ejercicios prácticos. ¿Cuáles son estos ejercicios? Expresión corporal, respiración, la parte de los nervios, que es fundamental hoy en día. Estar frente a un escenario o a un grupo, a veces realmente juegan mucho los nervios, pero aprenderemos también a darle la vuelta de manera positiva a esto de los nervios. Bueno, son este tipo de ejercicios que quisiera que ustedes también se los lleven como para que los puedan tener de tips, diría yo, en el momento de que ya se sigan desenvolviendo en experiencias de oratoria, ¿no? Que creo que es importante. Este punto número 6 de la creación de un grupo de WhatsApp, pues está en veremos, porque a veces se puede, a veces no se puede. Sobre todo, pensaba en esto por si tienen preguntas de la información y del trabajo que tienen que realizar en la plataforma, en la otra plataforma. Porque pueda que tengan preguntas de si algo no entienden o no está claro. Entonces, a través de este grupo de WhatsApp podrían ustedes hacer o preguntar, ¿no es cierto? Y bueno, lo que les decía, para que los que no se pueden conectar puedan también volver a ver la grabación de estas sesiones, ¿sí? Bien, eso sería entonces lo que he querido compartirles en esta mañana, con el claro objetivo de tener ese acercamiento, de partir de una base, ¿sí? Para algunos será nuevo, otros quizás reforzará, quizás también esté el que esto ya lo haya escuchado, pero la idea es que tenemos también de saber que tenemos la responsabilidad de no dejar que este bonito ejercicio de comunicar a otros, de aprender a comunicar de manera adecuada. Yo, en mi experiencia de la formación en oratoria, he aprendido que tú tienes que mover e inspirar masas para que realmente hagan algo por este mundo, hagan algo por la sociedad, que la palabra construye, que la palabra sana. Creo que eso me ha movido mucho también a siempre estar en ese constante aprendizaje y sobre todo saber y formar a otros para que este bonito arte, ¿sí?, no se pierda y siga pues a través de las nuevas generaciones, que ustedes saben que hoy en día vemos a los chicos de colegio que a veces no les cuesta hablar en público, o sienten temor, sienten vergüenza. Realmente no han desarrollado ese sentido crítico, y la oratoria también nos motiva y nos ayuda a eso, a ser críticos con la realidad, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A no convencerse o no creerse cualquier situación, sino a través de la palabra cuestionar y cambiar. Y creo que también ese es el objetivo que me he planteado. La información que he escogido, pues, es información para que ustedes la revisen, para que puedan tener más herramientas, y así en un momento que ya ejerzan o sigan ejerciendo la palabra en diferentes contextos, puedan hacerlo de mejor manera y puedan crecer, ¿sí? Entonces, les agradezco por la atención. Espero que esto les pueda servir. Igual en las siguientes sesiones les seguiré presentando
o seguiremos compartiendo sobre aspectos importantes. Ya la siguiente semana, si quisiera que sea práctico, pues evidentemente a través de la cámara, siempre y cuando ustedes puedan encender para poder ver, porque de lo contrario también se queda solamente en la teoría. Bien, eso sería todo en cuanto a esta primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. Daniel está por ahí, sí. ¿Tienen alguna pregunta con toda confianza o algún criterio también que ustedes puedan aportar desde su experiencia, que puedan hacerlo también para enriquecernos todos? Entonces, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto para poder responder. Prácticamente, entonces, eso sería todo. Nuevamente, agradecerles por este espacio. Como les decía, sí me gustaría que puedan participar. Me gustaría enriquecerme mucho también de sus experiencias, de este tipo de contextos en sus países. ¿Por qué lo digo? Porque creo que a nivel latinoamericano, vamos a decir, se manejan quizás muchas formas de hacer oratoria, pero evidentemente creo que el objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Pero bueno, ya espero que en la próxima lo puedan hacer. Y cualquier pregunta, pues, o no duden en hacerlo. Y nuevamente, como les digo, preguntar sobre la información que está, que va a ser subida a la plataforma. Porque sí me gustaría también que queden las cosas claras para que ustedes se lleven algo de lo que pues les puedo ofrecer. Bien, Daniel, eso sería entonces todo por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando en la siguiente sesión. Que tengan todos un excelente día. Les mando saludos desde acá de Ecuador a cada uno de ustedes y pues un gusto poder estar en esta sesión con ustedes. Hasta la próxima.